Un pájaro, como este cuervo, hizo el trabajo de un hombre. Lanzó paladas de tierra al aire para amontonarlas. Arrojó paladas de tierra. Nadie había visto nunca nada igual. Entonces el cuervo se subió a la frondosa palmera. Se llenó la boca de dátiles azucarados. Esta palmera, hija de las corrientes de agua, árbol inmortal, nadie había visto nunca nada igual. De sus fibras se tejerían esteras. Sus brotes servirían como vara de medir. Bien adrede se hallan en las tierras del rey. Su palma acompaña a las órdenes reales. Sus dátiles, ofrendas en los templos de los dioses más grandes. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, también con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserife, bióloga y escritora, y estoy preparando este episodio en la mejor de las compañías, porque tengo a una de sus protagonistas a escasos metros de mí. Hace años eran dos, pero llegó el picudo rojo y se llevó una por delante. De hecho, mi vida lleva décadas ligada a lugares que llevan el nombre de estas plantas, cuya identidad, por cierto, ha acertado un montón de gente. Pero enhorabuenas personalizadas después, que ahora tenemos un largo viaje por delante y conviene ponernos en marcha ya. Mejor que cargues la mochila con agua, crema solar, gorro, antimosquitos y también un abanico, porque nos vamos a regiones donde hace calor, o sea, mucho calor. Porque según dicen, a nuestra principal protagonista de hoy le gusta vivir con los pies en el agua y la cabeza en el cielo abrasador. Pues solo en condiciones de calor, baja humedad ambiental y abundante agua en el suelo, florece y fructifica en todo su esplendor. Sí, hoy cantaremos las gestas de las magníficas palmeras datileras. Dentro de la gran y feliz familia de las palmeras, donde viven más de 2.600 especies, nada más y nada menos, solo hay un puñado que consideremos datileras, es decir, que producen frutos que llamamos dátiles. Si nos ponemos en plan tiquismiquis estricto, de hecho, en realidad solo hay una, y esa es Phoenix dactylifera. Esta es una de las alrededor de 13 especies actualmente aceptadas dentro del género Phoenix, que sí, efectivamente, tiene nombre de ave mítica capaz de prenderse fuego y renacer de sus cenizas. O tal vez el ave mítica tiene nombre de palma. Esta coincidencia aparece ya en tiempos romanos y da fe de ello nuestro viejo amigo Plinio el Viejo, quien relata, al referirse a un tipo de palmera dátil concreta, que llama Siagri, lo siguiente. Hemos oído una historia maravillosa sobre este último árbol, que cuenta cómo muere y renace nuevamente de forma parecida al ave fénix, que la opinión general cree ha tomado prestado su nombre de esta palmera, como consecuencia de tal peculiaridad. En el momento en que escribo estas líneas, ese árbol aún da fruto. No está nada claro que los nombres para los fénix míticos y las palmeras phoenix un poco menos míticas se influyesen entre sí, pero es probable que tengan una raíz común. Los griegos llamaban a las palmeras datileras phoinis o phoenix, término que se usaba también para cosas que tenían que ver con tintes carmesíes y púrpuras, que eran los más prestigiosos de la época, o con los fenicios, que tenían el monopolio de esos tintes. Entonces hay quien dice que a las palmeras datileras les pusieron ese nombre por el color de los frutos, un poco carmesí oscuro, o porque los griegos las tenían asociadas a los fenicios. Respecto al ave fénix, en cambio, puede que el supuesto color de sus plumas tuviese algo que ver en su bautizo. Curiosamente, se dice que el fénix deriva de otro animal mítico egipcio, el pájaro Benu, y el término egipcio, bunu, también se usaba para referirse a los dátiles y a las cosas dulces. ¿Casualidad? Ya ves que empezamos bien. Apenas he pronunciado el nombre científico de la prota de hoy y se nos ha colado una ave mítica en el podcast. Y es que las historias de esta palmera tienen un puntito enigmático y casi legendario. Porque, aunque se trata de uno de los árboles que hemos cultivado desde hace más tiempo, no sabemos dónde o cómo empezamos a hacerlo exactamente. Las pelis, los libros o incluso los tebeos nos han enseñado que, al igual que no hay playa tropical que se precie sin su cocotero, no hay oasis en el desierto sin palmeras. ¿Que son tópicos? Cierto. ¿Que es verdad que las palmeras datileras son la especie más distintiva, característica y culturalmente importante en los oasis del Viejo Mundo? También. Nuestra Phoenix dactylifera es el pilar fundamental
casi literalmente, de la agricultura de oasis, que es una policultura casi por definición. Es rarísimo encontrar oasis donde solo crezcan palmeras datileras, lo cual es muy comprensible si piensas que alimentarse solo de dátiles, al menos si no quieres desarrollar problemas nutricionales, es complicado. Hay que diversificar. Cultivar muchas cosas distintas que se complementen entre sí no es opcional si vives en un oasis rodeado de desierto. Y las palmeras datileras, que prefieren temperaturas de unos 35 grados de media para ser felices, con sus hojas que se elevan hasta 30 metros por encima del suelo, proporcionan sombra y frescor a árboles frutales un poco menos preparados para los calores desérticos, como granados, olivos, higueras, vid, etc. Estos frutales, a su vez, aportan sombra y frescor para cultivos de hortalizas, lechugas, berzas varias, calabazas vinateras, zanahorias, etc., o de plantas forrajeras, cereales o vegetales de los que extraer aceite, etc. En fin, que es un pequeño como pseudobosque comestible que depende, en última instancia, de las palmeras. Este sistema funciona tan bien que se ha replicado prácticamente en todos los oasis de las regiones áridas de África y Eurasia, y cuyo miembro imprescindible es la palmera datilera. Luego, adaptaciones locales respecto a las plantas que crecen a su sombra, pero ella está siempre. No te extrañará que la importancia de este fénix vegetal en la imaginación y las culturas de las gentes del desierto sea enorme. A ello ayuda que el Islam, que es la religión mayoritaria en aquellas zonas, le tenga un cariño superlativo a las palmeras. Existen muchísimas tradiciones a su alrededor, algunas relacionadas con el profeta Muhammad y otras probablemente heredadas de tiempos preislámicos. Por ejemplo, hace nada terminó el mes de Ramadán, durante el cual toca ayunar desde la salida del sol hasta su puesta. Y se cuenta que el profeta rompía el ayuno, lo que se conoce como iftar, con dátiles. Hay un hadith que explica cómo un día el profeta lanzó la siguiente pregunta. Entre todos los árboles hay uno que no pierde las hojas y que es como un buen musulmán. ¿Cuál es su nombre? La respuesta, sí, efectivamente, fue la palmera datilera, cuyas hojas y troncos, o estípites, proporcionaron el techo y las columnas de la segunda mezquita que se construyó en Medina. Las religiones del libro, que nacieron fuertemente influenciadas por el paisaje del desierto, o sea, Islam, pero también el judaísmo, que asocia la palmera a la justicia, le tienen un afecto comprensibilísimo a este árbol, que sin embargo no es un árbol como los demás porque técnicamente no tiene madera ni crecimiento secundario. Y es que las palmeras cumplen el sueño de muchas de nosotras, o sea, crecer únicamente en altura, pero no en anchura, porque la organización interna de su estípite se lo impide. ¿Qué significa esto? Pues que si cortas una palmera no verás anillos de crecimiento. Claro que esta ausencia de madera de verdad de la buena no convierte automáticamente a las palmeras en blandurrias. De hecho, se han empleado sus estípites como elemento de construcción o como combustible. Pero usar el tronco de una palmera tiene un grave inconveniente, porque a diferencia de muchos árboles que son capaces de rebrotar tras su tala, Phoenix dactilífera no. De hecho, ni siquiera hace falta talarla para matarla. Basta que le extraigas el brote de crecimiento en lo alto del tronco, de donde nacen nuevas hojas. Este cogollo o corazón, como el de otras palmeras, es comestible. Pero, teniendo en cuenta que las palmeras más productivas pueden vivir varias décadas y proporcionar más de 200 kilos de dátiles al año, la media está alrededor de 45, que tampoco está nada mal, pues cambiar esta cantidad de dátiles enorme por un triste cogollo de escasos kilos de peso no parece un buen negocio. A no ser que sea una palmera que jamás produzca dátiles. Y a verlas, haylas. En una población asilvestrada que crezca a su aire, más o menos la mitad no dará fruto nunca, porque son palmeras masculinas. Y es que todas las Phoenix, incluida la datilera, son palmeras dioicas, o sea, con sexos separados en ejemplares distintos. Hay palmeras que solo producen flores masculinas y palmeras que solo producen flores femeninas, que se transformarán en dulces dátiles si hay polinización con final feliz, claro. Y desde hace milenios esto se consigue gracias a técnicas de reproducción asistida, que es algo muy anterior a los tubitos de ensayo de las clínicas de fertilidad in vitro que tenemos hoy. Había en Arabia un campesino que tenía una palmera datilera. Esta solía dar abundantes cosechas de dátiles, hasta que un día dejó de producir. La situación se mantuvo durante 2 años hasta que llamaron a un experto en asuntos datileros. Tras haber subido a lo alto de la palmera para inspeccionarla, el experto anunció que no había detectado ningún problema físico para concebir. Entonces miró a su alrededor y atisbó una palmera macho que crecía a cierta distancia.
Ah, dijo, aquello lo explicaba todo. Lo que pasaba era que la palmera hembra estaba enamorada de aquel apuesto señor palmero en la distancia. Si se la fecundaba solamente con el polen de él, la cosecha volvería a la normalidad. Y cuenta la historia que así pasó. Esta genial anécdota aparece en una obra del siglo XV de un cosmógrafo musulmán, Al-Qazwini, que plantea una situación biológicamente imposible, pero poéticamente muy satisfactoria. Al fin y al cabo, si las palmeras tienen sexos separados, como los seres humanos, ¿por qué no van a poder enamorarse también? Que sepamos, no, no pueden. Al menos no como nosotros, pero oye, la idea es bonita. Puede que hayas notado que suele gustarnos atribuir características de nuestra biología y o cultura a los demás seres vivos. Y por eso ha sido común a lo largo de la historia colgarles etiquetas de macho o hembra a las plantas. Seguro que se te ocurren mil ejemplos, desde el plátano macho hasta olmos versus olmas, etcétera, etcétera. En la mayoría de casos, esto no suele corresponder a la realidad botánica en cuestión, más que nada porque la mayoría de plantas son hermafroditas. O tienen flores con ambos sexos presentes, o tienen flores con sexos separados, pero ambas presentes en el mismo ejemplar, como si tuviesen un departamento femenino y otro masculino en plantas distintas, pero en el mismo edificio. En el mundo de las palmeras, en cambio, es mucho más frecuente que haya una separación estricta de sexos, que es lo que les pasa a las phoenix. O polen o dátiles, no hay tercera vía. O si la hay, es muy muy rara. Además, el funcionamiento genético que determina su sexo es parecido al humano, o sea, sigue un sistema de tipo XY en el que si naces con dos cromosomas sexuales iguales, eres chica, y si los tienes distintos, eres chico. Eso significa que, curiosamente, en el caso de las palmeras, nuestra intuición o nuestra propensión sí da un resultado, podríamos decir, biológicamente correcto. Tenemos a phoenix masculinas con flores blancas y olorosas que sueltan polen al viento. Se las considera nemófilas, aunque puede darse un poco de celestineo vía insecto. Y luego tenemos a phoenix femeninas, que, tras la fecundación de sus flores, se cargarán de racimos péndulos de dátiles. Ambos tipos de flores están reunidos en inflorescencias conocidas como espádices, envueltos por una espata. Si no interferimos en el proceso reproductivo de las palmeras, el resultado tiende a ser una población pues 50-50, mitad chicos, mitad chicas. Pero tras aficionarnos a los dátiles y empezar a cultivar a Phoenix dactilífera por sus frutos, ya vimos que aquello no salía a cuenta. Cuidar árboles es un trabajo arduo, que está justificado cuando obtienes algo a cambio de ellos, y por eso la ratio de sexos en una plantación de palmeras datileras está muy sesgada a favor de las chicas. Si solo necesitas un macho por cada 25 o 50 hembras, ¿de qué te sirven los demás? Respuesta: al rico cogollo de palmera macho. Y ya que estás, pues aprovechas todo el estípite para tareas de construcción y las hojas para techos, escobas, elaboración de alfombras, para escribir, canastos, otras cosas de cestería, etc. Por eso, en esencia, un palmeral productivo es un harén, estrictamente vigilado y regulado por un equipo humano de fertilización asistida. Porque ya sabes que encomendar la polinización al viento es un derroche tremendo. Y si tenemos pocos pies masculinos, hay que aprovecharlos al máximo. De ahí que, al llegar la primavera, toque encaramarse hasta lo alto de las palmeras macho para recoger las inflorescencias casi maduras. Y luego hay que separar este ramo de flores grande en ramitos más pequeños, porque cada uno se colocará encima de cada inflorescencia femenina, para asegurarnos final feliz datilero. Este método es el más extendido hoy en día y en muchas partes del mundo aún toca escalar la palmera sin más tecnología que una cuerda y un excelente sentido del equilibrio y mucha suerte, porque las caídas desde 20 metros de altura acaban muy mal. Todo el proceso se complica aún más si piensas que las hojas de Phoenix tienen espinas en la base, con que toca cortarlas y crear una especie de ventanas para acceder a las flores si no quieres arriesgarte a perder un ojo. Como ves, definirlo como sexo peligroso, para el humano que hace de Celestina, claro, es decir poco. Estos métodos son asunto conocido desde tiempos bastante antiguos. En el siglo I de nuestra era, Plinio el Viejo, cómo no, relata que se entiende también la unión sexual entre estas palmeras, que se ha imaginado un modo para asegurar la fecundación gracias al hombre, a través de las flores y la pelusa recogidas de los árboles masculinos, y a veces incluso únicamente espolvoreando el polvillo que producen encima de los pies femeninos. Y llevamos un par de siglos preguntándonos, ¿desde cuándo sabemos de los amores datileros? ¿Y desde cuándo intervenimos en sus emparejamientos? Porque ser consciente de que las palmeras datileras tienen sexos separados es una cosa y desarrollar técnicas de fertilización asistida es otra distinta. Estas son preguntas complicadillas, porque nos llevan directamente al enigma que aún no hemos desentrañado, a saber, ¿cuándo domesticamos a Phoenix dactilífera?
Te parecerá mentira, pero a día de hoy no hay un consenso total sobre la región en que se domesticaron las palmeras datileras, porque no se les conocen ancestros silvestres fuera de toda duda. Hay una población de palmeras perdida por un oasis de Oman que parecen ser poblaciones silvestres, que no asilvestradas, o sea, de plantas que se han fugado del cultivo. Pero hay quien pone en duda este estatus. Tampoco tenemos clara del todo la distribución de las palmeras datileras sin intervención humana. Hay una línea de pensamiento que sugiere un núcleo original alrededor de Oriente Medio y Próximo, a partir del cual se habrían extendido por vía humana por todo el norte de África hasta llegar a la península ibérica y de ahí ya a las Américas post 1492, claro. Otra línea de pensamiento, que se choca un poquito con la anterior, defiende que toda esta franja entre el Atlántico y Oriente Medio corresponde a la distribución natural de Phoenix dactilífera y que existen especies estrechísimamente emparentadas con las palmas datileras que son endémicas de la península ibérica. Por si eso no bastase, tenemos una complicación más, y es que existen especies reconocidas de Phoenix que viven en los bordes del área de distribución esta dudosa para nuestra datilera. Ejemplos, pues la hermosísima palma canaria, Phoenix canariensis, que sí le da nombre a islas y ciudades en Canarias. O la palma de Creta, Phoenix theophrasti, una de las dos palmeras autóctonas europeas, que solo crece en Creta y algunas localidades en los aledaños. Esto, por una parte, es maravilloso y por otra es lioso. Primero, porque las Phoenix a veces se parecen tanto entre sí que si no tienen flor o fruto, pues es complicadillo saber a qué especie pertenecen. Aún peor, las especies de Phoenix se hibridan con bastante facilidad, porque no hay barreras que impidan a dos especies distintas tener palmas bebés en común. Además, todas dan dátiles, aunque no sean ni de lejos tan apreciados o ricos como los de Phoenix dactilífera. Por lo que, si te tropiezas con un texto antiguo de hace 2600 años que hace referencia a palmas cuyos dátiles se comen, sin tener más datos, es muy difícil, por no decir imposible a veces, asignar esta palma a una especie concreta. Así pues, las fuentes escritas, por ejemplo grecorromanas, sirven sí, pero hasta cierto punto. Los hallazgos paleobotánicos ayudan mucho, pero no siempre dan información completa. Podemos localizar polen de Phoenix o cuescos de dátil, pero no hay criterios solidísimos ni para saber de qué especie proviene el polen, ni qué huesecillo proviene de un dátil silvestre versus uno cultivado. Para acabarlo de arreglar, una economía que aproveche una planta en su totalidad deja poquísimo rastro arqueológico, y de la palmera datilera se ha aprovechado absolutamente todo. No solo las hojas y el tronco, y se come el fruto o el mismo polen, sino que incluso el cuesco puede servir como combustible, como alimento para el ganado, o puede molerse y tomarse también. De hecho, hoy se usa para preparar una especie de café de dátil. Y me preguntarás, pero bueno, con tanta complicación, ¿tenemos algún resto de palmera datilera aquí en el registro arqueológico? Y me complace decir que, a pesar de todo, sí tenemos. A día de hoy, o sea, principios, mediados de 2022, y aún considerando que cualquier hallazgo nuevo puede trastocarnos el cuadro por completo, los restos más antiguos de dátiles considerados cultivados tienen unos 6000 años de edad y se encontraron en Eridu, una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia que está en el actual Irak, al sur del río Éufrates. Resulta curioso que, según la tradición sumeria, esa fuese la primera ciudad que crearon los dioses. Existen otros hallazgos de 5000 años de antigüedad o más en otros puntos de la Baja Mesopotamia, como en Ur, la ciudad de Ur, así como en Jordania o en el desierto de Judea. Con todo, después de mucho leer y pensar, personalmente me inclino por algún punto de Medio Oriente como lugar en el que desarrollamos el cultivo serio y sistemático de la palmera datilera. Sabemos por fuentes textuales, por ejemplo, que hace más de 5000 años ya existían plantaciones de Phoenix dactilífera en las ciudades de Sumeria, situada en la Baja Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, donde se convierten en una de las plantas más importantes del sistema agrícola. Y no es raro porque la zona tiene exactamente lo que nuestra Phoenix necesita. Mucho calor, poquísima lluvia, pero abundante agua, gracias a los ríos y a los sistemas de irrigación que se desarrollan por aquellos lares. Y es que Mesopotamia, tú sabes, es uno de los pocos centros independientes donde se inventa la escritura, y tenemos un buen número de documentos escritos en cuneiforme donde aparece nuestra amiga datilera. La tenemos mencionada como alimento para obreros, como ofrendas para el templo, etc., con que no cabe duda de que cultivarla la cultivaban y a gran escala. Pero, ¿habían descubierto el truco de la fecundación asistida? Una de las pruebas más contundentes que nos hace pensar que sí está en uno de los códigos de leyes más famosos de la antigüedad, el Código de Hammurabi.
rey de Babilonia, que reinó sobre la Baja Mesopotamia durante casi 40 años a partir del 1792 antes de la era común, o sea, hace un rato. En este código existen dos leyes, la 64 y la 65, que rigen los pactos entre propietarios y jardineros de palmerales e incluyen un término crucial, rukubu, referido a los árboles, que hoy se interpreta como fecundar. Considerando la dulzura y abundancia de su fructificación, además de su porte alto y esbelto, pues a ver, nos sorprende que nuestra palmera se convirtiese en árbol con fortísimas connotaciones simbólicas y religiosas. Si nos centramos en Mesopotamia, lo primero que vemos es que aquello es un festival político de mucho cuidado, donde van sucediéndose imperios uno tras otro: Sumeria, Acadia, Babilonia, Asiria, en fin, un lío. Y pueden cambiar las culturas e incluso las lenguas, pero las plantas permanecen. Y su simbología, grosso modo, también. En el caso de Phoenix dactilífera, la primera diosa que aparece ligada a ella es la sumeria Inanna, divinidad tutelar de la ciudad de Uruk, uno de los centros urbanos más precoces e importantes del mundo antiguo. Uno de sus reyes legendarios es el famoso Gilgamesh, cuyas gestas heroicas incluyen el destrozo de un bosque de cedros sagrado. Claramente, la fama y la inteligencia no siempre van unidas. Pero volvamos a las palmeras. El fragmento que has escuchado al principio del episodio es un trozo, chapuceramente traducido del francés, de una tablilla sumeria que relata la historia de Inanna y Shukaletuda, que es un jardinero de bragueta floja que recibe el encargo de cuidar el primer jardín, creado gracias a un cuervo que ha sembrado la primera palmera datilera. Sí, es un poco lío. Además, la cosa tampoco acaba exactamente bien, dado que el jardinero se tropieza con la diosa Inanna dormida al pie de un árbol, no se especifica si palmera o no, y el tío la viola y luego huye. Ella se despierta, se da cuenta de lo que ha pasado, va en busca de venganza y la obtiene. Hay lagunas en las tablillas y en los fragmentos que quedan no se dice explícitamente cuál es la relación entre Inanna y la palmera, pero suele interpretarse como que el descenso a la tierra de la diosa, que es el episodio que inaugura el relato, y el nacimiento de esa primera Phoenix dactilífera están ligados de alguna forma. En Oriente Medio, ya desde tiempos muy antiguos, la palmera datilera se relaciona con ideas de abundancia y fertilidad. No solo hay muchas representaciones de diosas rodeadas de palmeras, tanto Inanna como, digamos, entre comillas, sucesoras suyas, por ejemplo la Acadia Ishtar, sino también menciones, por ejemplo en tablillas babilonias del siglo IV antes de la era común, a encantamientos que garantizan el buen desarrollo de un embarazo, o al menos esa es su intención, para lo cual debe abrazarse una palma. Cuando el Corán narra el nacimiento de Jesucristo, o sea, Isa, explica que Mariam, su madre, fue a dar a luz debajo de una palmera. Y aunque la historia cultural y simbólica de Phoenix dactilífera es mucho más amplia y diversa, habiéndose considerado símbolo de justicia, del triunfo y del martirio en el cristianismo, etc., a mí me gusta regresar al gesto de solidaridad que reconoce en esta planta a una hermana, distinta a la vez que parecida a nosotros: abrazar una palmera, a cuya sombra dadivosa duerme la diosa. Diosa, por cierto, que no conviene nada enfadar. Y aquí toca pararse porque no hay tiempo que no material para más. He tenido que dejar fuera referencias a todo el ámbito mediterráneo antiguo: Egipto, Grecia, Roma, península arábica, a la India, donde también hay Phoenix, más historias de la palma canaria, formas de cultivo, el árbol sagrado asirio y mil cosas más. Pero ya ves que es que no cabía todo. De hecho, estoy muy tentada de hacer un extra para mis frutos luminosos en Patreon. Mi pequeña familia, esa que crece, me encanta, y me da ánimos y apoyo directo para continuar en esta senda tan rara, pero interesante, creo. Si quieres más información o unirte a la familia y disfrutar de agradecimientos de todo tipo, tamaño y color, puedes hacerlo en patreon.com/ainaserice. Y hoy agradecimiento especialísimo a mi iranóloga de cabecera, Laura Castro de las Plumas de Simurgh, por echarme un cable o una cuerda de palmera con Ishtar Inanna. Y últimamente, por cierto, estoy alucinando con la cantidad de personas que me escribís, que compartís el podcast en redes sociales, y tengo que mirar si habéis dejado reseñas, porque me olvido de comprobarlo y aún así sé que ayuda muchísimo a que más gente lo encuentre. Muchas gracias por escucharlo, por recomendarlo a otras almas vegetófilas que aún no lo conocen. Y gracias por contármelo, no imaginas lo feliz que me hace. Infinitas gracias también a quienes os habéis comprado una copia de Senderos de Savia, que me ayuda a mantener el chiringuito vegetófilo abierto.
Que la vida os lo devuelva con la dulce abundancia de las palmeras datileras. ¿Quién será? Será nuestra siguiente invitada. Adivinanza normal esta vez, sí, no te preocupes. Ahí van las 3 pistas. La primera, muy obvia. África. La segunda, vacío. Y la última, murciélagos. Ya sabes que si por un casual o por una inspiración divina se te ocurre de quién estoy hablando, me lo puedes contar, mándame un correo electrónico, mándame un mensaje a través de redes sociales, me encuentras como Aina Serife, déjame un comentario directamente en el podcast. Como tú prefieras, estaré encantadísima de saber de ti. Y enhorabuena esta vez a Juan Carlos, a Clara, a Carmen, a Sara, a María Jesús, a Lorena, a Mejer Rup, a Luisa Orquídea y a Susana por haber adivinado la identidad de la protagonista del episodio de hoy. Y enhorabuena atrasada a Jesús por adivinar el muérdago la vez anterior. ¡Bravo, detectives vegetófilos! Y dicho esto, ahora sí, ya no me queda más que dar las gracias a las palmeras de flexible y dulce talante, agradecerte a ti muchísimo la compañía, desearte un muy feliz día y que la divina clorofila te acompañe.